Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en Modo Eco, otro nuevo programa y vamos a cambiar a partir de hoy la temática. Hoy vamos a empezar con temática nueva, vamos a empezar a charlar un poquito sobre los agrotóxicos y vamos a empezar una serie de programas en donde vamos a, además de conocer de qué se trata esto de los agrotóxicos, vamos a darle espacio a la gente del interior que nos cuente qué es lo que está sucediendo en ciertas localidades donde lamentablemente lo están padeciendo. Así que, ¿qué les parece si empezamos y arrancamos este nuevo tema con un pequeño videíto para después sí ya tener a nuestro invitado de hoy y poder presentarlo formalmente? ¿Sabías que desde los cereales, las legumbres, frutas y verduras, hasta el algodón que usamos, todo podría tener agrotóxicos? ¿Qué son los agrotóxicos? Son sustancias químicas utilizadas en los campos para controlar los cultivos y cuidarlos de malezas, insectos u hongos, que pueden echar a perder la cosecha y ayudar a aumentar la producción. Son químicos, ajenos a la naturaleza. Si son utilizados a gran escala o si se consumen directamente, son tóxicos. También se los conoce como agroquímicos o fitosanitarios. En la agricultura se usan diferentes tipos de agrotóxicos. Podemos conocer algunos de ellos como los pesticidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes. Todos ayudan a que no se muera la cosecha, a tener mejores resultados, que no los ataquen los roedores, insectos o plagas. Se podría decir entonces que para los agrónomos es positivo. Pero para los consumidores, no hay estudios a largo plazo que evalúen las consecuencias que pueden generar. No es posible realizar por una cuestión ética y moral. La clave está en utilizarlos en su medida justa y controlados. Pero es algo que no sucede en Argentina. En nuestro país se rocían 7,6 litros de plaguicidas por persona y 4,3 litros de herbicida. El mayor problema se encuentra en un herbicida en particular. Argentina es el país que más glifosato utiliza en el mundo. Es uno de los herbicidas más conocidos. Es de amplio espectro, desarrollado para la eliminación de hierbas, malezas que destruyen el cultivo. Es sumamente letal para todo lo que no sea soja. Somos los número 1 en el uso de este agroquímico y como consecuencia pueden quedar estos tóxicos en el alimento. Su uso y algunas dudas sobre sus escasos efectos perjudiciales para el ser humano y el ambiente han dado origen a una multiplicidad de estudios toxicológicos, ecotoxicológicos y de otra índole, quedando abierto el interrogante sobre el futuro del producto. ¿Cuál es el impacto en la salud? La Organización Mundial de la Salud clasifica al glifosato como probablemente cancerígeno. Y también puede tener otros efectos perjudiciales para la salud, por ejemplo, malformaciones al nacer, consecuencias para el sistema reproductivo, inmunitario o nervioso, como Parkinson. El mismo producto químico puede tener efectos diferentes según la dosis, es decir, dependiendo de la cantidad del producto a la que se expone una persona. También puede depender de la vía por la cual se produce la exposición, por ejemplo, ingestión, inhalación o inyección. A pesar de que los medios se encarguen de su difusión, siguen utilizándolo. Bueno, seguimos en Modo Eco. Vamos a darle una bienvenida a nuestro invitado de hoy, a Patricio Leizegui. Él es periodista, es escritor y nos va a contar un poquito cómo hace esto de los agrotóxicos en tu vida. Patricio, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Un gusto grande poder charlar, así que a disposición, por supuesto. Y con relación a tu pregunta, bueno, hay un poco de casualidad, si se quiere, porque yo, soy un periodista que más bien sigo temas de economía y la verdad es que hace más de una década más o menos comencé a notar, en tanto, bueno, yo soy del interior y sigo mucho los medios del interior, que había ciertas denuncias en un punto aisladas
que noté que se repetían sobre situaciones de contaminación con agrotóxicos, esto es fumigaciones sobre escuelas o vecinos que contaban que tenían afectación por vivir junto a un lote de soja, ¿no? O sea, cuestiones que quizás en ese momento no desconocía por completo, no entendía bien qué era esto de la soja, los transgénicos, el glifosato, bueno, todo esto que hace al paquete tecnológico. Y creo que en esa misma curiosidad fue surgiendo la posibilidad de iniciar la investigación, que derivó en el libro Envenenados. Y bueno, me fui adentrando casi, insisto, por una cuestión de mera curiosidad propia en cómo funciona el sistema, ¿no? En qué momento Argentina hace el cambio hacia una agricultura transgénica y basada en el uso de plaguicidas, las consecuencias económicas, sociales y por supuesto sanitarias, ¿no? Hasta una última etapa de investigación en donde directamente empiezo a tomar contacto con las víctimas de las fumigaciones y bueno, se hace un trabajo diferente, siempre de campo. Contanos un poquito cómo es esto de los agrotóxicos, porque nuestro país siempre fue, como dicen los más grandes, el granero del mundo, y la agricultura siempre fue la base de nuestra economía. Pero ¿en qué momento, como vos bien decís, esa agricultura se transformó de manera tal en que necesitó de los agrotóxicos como un medio para poder ir superándose en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo económico? Claro. Bueno, hay un proceso de cambio histórico que se da a mediados de la década del 90, 96, que es cuando, bueno, Felipe Solá, que en ese momento era el secretario de Agricultura de la Nación, decide aprobar la primera semilla transgénica de soja, que era un producto desarrollado en ese momento únicamente por Monsanto. Y la particularidad que tenía esa semilla era que tiene una adaptación para sobrevivir, para ser inmune a la aplicación del herbicida glifosato. Esto significa que cuando uno hace una aplicación con el herbicida sobre un campo en el que está sembrado el transgénico resiste, ¿no? La potencia tóxica del herbicida, mientras que las demás especies no. Entonces lo que se logra se lograba, porque ahora hay resistencias múltiples en las plantas, era erradicar todo lo que el productor considera maleza, o sea, no un cultivo aprovechable económicamente. Y bueno, entonces se fue consolidando justamente una matriz de producción diferente, basada en esto que se llamó el paquete tecnológico, que integra los transgénicos con los agrotóxicos y la siembra directa, ¿no? Esto es algo que, insisto, se consolida a mediados de la década del 90. Antes Argentina tenía un uso de plaguicidas, no es que el glifosato se inventó en los 90 en el país. Yo a veces escucho que dicen eso, bueno, Solá aprobó el glifosato. No, el glifosato en Argentina tiene décadas de uso. La Argentina tiene más de medio siglo de aplicación de agrotóxicos en general, insecticidas o herbicidas, por ende no es algo, digamos, nuevo, pero sí es cierto que se produce el despegue a partir de ese momento. Pensemos que a principios de la década del 90 se utilizaba 1 o 2 millones de litros solamente de glifosato de forma anual, y ya a finales de la década del 90, ¿no? Ya en el año 2000 más o menos, estamos hablando de 150, 200 millones de litros prácticamente de glifosato. O sea, es clarísimo el modo en que se produce la transformación y cómo eso incentiva el gran negocio de la venta de venenos, ¿no? No te escucho. Cuando uno recorre las rutas en donde ambos lados siempre tiene toda esa siembra espectacular con unos colores impresionantes, y la verdad que hasta lo que es tan lindo, tan colorido y tan rebosante de vida que ni se le pasa incluso por la cabeza comerlo, y esos olores característicos no tienen precisamente que ver con las plantas en sí, ¿sí? Con los olores típicos de los cultivos. Nosotros hace poquito estuvimos recorriendo y nos pasó algo muy particular con respecto a esto de los olores. Lo que tiene que ver con
Se está cortando mucho. Ahí estamos de nuevo. Perdón. Lo que vos decías recién sobre la fumigación cerca de las escuelas. Uh-huh. ¿Qué es lo que venís observando en el interior? Bueno, la fumigación sobre las escuelas es una de las muestras más evidentes de lo que es la utilización irrestricta de estos venenos, ¿no? O sea, es como un símbolo de lo que implica la expansión del uso de agrotóxicos y cómo esto se hace sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de cuidado, ni de respeto por la vida directamente. O sea, lo que ha pasado con las escuelas, que es algo que se viene testimoniando desde hace muchos años. Hay grupos como el Grupo de Reflexión Rural que ya prácticamente a finales de los 90 venían comentando que estas situaciones ocurrían en Formosa, en el Chaco, en territorios que por ahí no tienen tanta visibilidad mediática, ¿no? Y la realidad es que es un fenómeno que lamentablemente, una problemática que se sigue repitiendo, más allá de que hay más visibilidad y de que de repente ahora con los medios digitales podemos divulgar rápidamente videos o evidencias sobre estas prácticas terribles, ¿no? Lo que ha ocurrido es que muchas de estas escuelas, a partir de la expansión de la frontera agropecuaria y a partir también de la consolidación de los campos soja como un monocultivo, han quedado prácticamente aisladas, ¿no? O sea, han quedado en el medio de los lotes, y la realidad es que se han vuelto una molestia para los productores, para quienes están justamente impulsando este modelo. Entonces, no tienen ningún límite en fumigar directamente sobre las escuelas y los chicos. La primera persona que yo entrevisté para Envenenados, que fue como en el año 2011, 2012 más o menos, es Estela Lemes, que es una maestra de la escuela Bartolito Mitre, es en Costa Uruguay Sur, cerca de Gualeguaychú. Y bueno, Estela en ese momento recién había sido fumigada su escuela, y bueno, Estela hasta el día de hoy tiene una afectación directa justamente en su salud por esa interacción con los venenos, ¿no? Estela tiene 2 agroquímicos en sangre hoy por hoy, tiene glifosato y clorpirifos, o sea, un insecticida, y eso probablemente lo tenga de por vida, ¿no? Y eso es una prueba contundente realmente de la afectación que generan. Pero como esas hay un montón de historias, por supuesto. Está el caso de Ana Zabaloy, también, que es muy conocido en Areco, ¿no? Que ella tuvo una afectación también en su salud a partir de estas fumigaciones que se hacían con herbicidas como el 2,4-D, que es un producto que se usó en la guerra de Vietnam como un arma química, ¿no? Entonces, la realidad es que es un elemento, digamos, que prueba permanentemente, ¿no?, cómo funciona el modelo, que el modelo no tiene ningún límite ni ningún tipo de respeto por la vida, sea justamente docentes o chicos. Este año tuvimos una situación similar en la zona de Pergamino, y por ende, bueno, también esto, ¿no?, de que en la decisión por acentuar un modelo productivo basado en la utilización de venenos para exportar forrajes, porque no estamos exportando alimentos, y eso es un aspecto clave para resaltar siempre. Bueno, en esa intención, digamos, lo que menos importa es la vida de las personas, y al revés, se considera que esos colegios o esas escuelas son una molestia, están en el medio del campo, y que esos lotes se podrían también utilizar como zona de producción de transgénicos, ¿no? Bueno, ¿qué te parece, Patricio? Tenemos un montón de cosas más por preguntarte, pero ¿qué te parece si vamos un ratito a la publicidad y en un minuto volvemos? Claro. Gracias. Lavadero de ropa, fragancias y suavidad. Dirección Pedro Agrelo,
1646, Barrio San Nicolás, Florencio Varela. Para más información, comunícate al 11 33 11 43 97 o encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Lavadero de Ropa, Fragancias y Suavidad, en Instagram Fragancias y Suavidad. PPS, Perforaciones Profesionales Sur. Contamos con el mejor equipo de trabajo de toda zona sur. Perforaciones para extracciones de aguas subterráneas. Venta, colocación y reparación de bombeadores, bombas sumergibles, centrífugas y molinos. PPS, Perforaciones Profesionales Sur. Textil Card de Sandro Luna. Asesoramiento tecnológico, reparación de celulares, venta, reparación y actualización de equipos informáticos, venta y reparación de impresoras, venta de accesorios para celulares, ventas de auriculares, pendrive, memorias y cargadores. Consultas al 11 57 65 38 65. Asesoramiento y presupuesto sin cargo. Seguimos en modo eco, seguimos con Patricio Leisegui, que nos va a contar ahora un poquito sobre su trabajo como escritor. Hoy nos contabas que tenías un libro, Envenenados. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué pudiste recopilar en todo ese trabajo para el libro? Sí, Envenenados fue el primer trabajo. Después hubo uno siguiente que fue Fruto de la Desgracia, que es sobre la situación de la producción del arándano con foco en Entre Ríos, con temas agrotóxicos, trata, trabajo infantil, ¿no? Y después en el 2019 salió Agrotóxico, que es como una continuidad, digamos, una profundización y una lectura hacia adelante sobre lo que ya se planteaba en Envenenados. Envenenados, fue un libro que surgió a partir de esta indagación inicial sobre cómo se monta este modelo transgénico agrotóxico en la Argentina a partir de mediados de los 90, cómo es la aprobación de esa primera soja que se da en un contexto de suma irregularidad, porque la documentación que utiliza Solá, eso está volcado en el libro, los documentos que utilizó Solá, que aprobaron y demás, están basados en la evidencia que presentó la misma Monsanto. O sea, Argentina nunca hizo una evaluación científica del impacto que iba a tener la soja transgénica. Solamente dio por válida la documentación que aportó Monsanto, que era la empresa única dueña de esa tecnología y al mismo tiempo la única dueña del glifosato en ese momento. El glifosato como herbicida es un desarrollo que Monsanto compra a un científico en la década del 70, se queda con su patente y extiende ese poder hasta fines de los años 90. A partir del 2000 el glifosato se libera y de repente hoy tenemos muchísimas formulaciones que vienen de China. Hay otras empresas que están generando también sus propios productos a base de glifosato. O sea, ya Monsanto no es el único dueño, o Bayer Monsanto, porque ahora recordemos que la controla Bayer, ¿no? Pero en ese momento todo el proceso se da a partir de lo que Monsanto dice que es bueno para el país o de lo que es bueno a nivel tecnológico, ¿no? Que esto de que la soja no iba a tener ningún efecto en el consumo, de que de repente como cultivo no iba a ocupar más espacio, que iba a bajar el uso de venenos. Bueno, todas promesas totalmente incumplidas que se fueron generando justamente a partir de ese cultivo. Entonces, la primera parte del libro tiene que ver mucho con eso, con todo el proceso político de relaciones con la embajada estadounidense, cómo Solá, digamos, opera a favor de estos intereses para instalar esto. Después, claramente, el cambio del modelo productivo. O sea, nosotros somos un país con una diversidad bastante importante en términos de producción, un país agrícola ganadero, se transformó en un país prácticamente agrícola, ¿no? Con el cambio de la soja. Entonces hay un desplazamiento, una destrucción de las economías regionales, todo a partir de esta decisión de sembrar más soja porque es lo más rentable. Entonces desaparecen los tambos, por ejemplo, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos,
no hay una desarticulación de la rotación de cultivos, solamente se hace soja o maíz transgénico, no más que eso. Y bueno, y se produce también una fuerte migración desde el campo a la ciudad, porque este es un modelo que lo que hace es extinguir al peón, ¿no? En tanto simplifica los procesos, porque solamente lo que haces es echar venenos sobre los lotes, sembrar, echar venenos, cosechar y volver a echar venenos. Esto lo puedes hacer con 1 o 2 empleados, ya no es necesario el trabajo del peón viviendo en el campo. Entonces, todos estos territorios se empiezan a vaciar de trabajadores rurales que emigran a las ciudades, en muchos casos van a parar a los circuitos, ¿no?, de villas miserias, porque son personas que no tienen competencia para desempeñarse laboralmente en la ciudad, entonces no encuentran trabajo. Es una explicación de lo que pasó, por ejemplo, en el Gran Resistencia o en el Gran Rosario, ¿no?, donde mucha gente fue desplazada. Entonces es un gran descalabro que va provocando un cambio socioeconómico fuerte y también sanitario, ¿no? Empiezan los primeros comentarios acerca de cambios justamente en las matrices de salud de los pueblos. Después empieza a aparecer una documentación científica, una prueba científica fuerte de la mano de actores como la Universidad de Rosario con el doctor Damián Bersignasi, la Universidad de La Plata con el doctor Damián Marino, el doctor Andrés Carrasco. Bueno, se empieza a profundizar esta investigación que empieza a dar cuenta justamente de los afectados, ¿no?, de las personas o de los pueblos que empiezan a tener un estallido en los índices de abortos espontáneos, de malformaciones, de alergias, de cáncer, ¿no? Todo esto empieza a cambiar, se empieza a acelerar fuerte y es totalmente inseparable justamente de un proceso productivo que basa su raíz en la aplicación intensiva de estos venenos, ¿no? Cuando uno empieza a evaluar qué tipo de productos se utilizan, automáticamente puede armar casi un mapeo de las dolencias a partir del paquete tecnológico que se está aplicando. Por eso hoy, cuando hablamos de la Pampa Húmeda, cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires, del sur de Santa Fe, del sur de Córdoba, del sur de Entre Ríos, es la zona netamente sojera, donde está la zona núcleo maicera, que es el sur de Santa Fe, encontramos que el estallido ahí es de cáncer, básicamente. Y cuando uno ve que las condenas que tiene Monsanto a nivel judicial, en términos mundiales, tienen que ver con el rasgo cancerígeno del producto, que es algo que dijo el mismo doctor Carrasco en su momento, bueno, ahí tenemos directamente una causa y una consecuencia directa, ¿no? Sin ningún tipo de discusión, porque ya la evidencia científica existe y médica. Y así con todo, ¿no? O sea, después de la soja vino el maíz, después del maíz vino el algodón, todo transgénico, todo atado a algún tipo de plaguicida, porque el negocio de los transgénicos no es vender la semilla. En Argentina las semillas no tienen esta cuestión del copyright que sí existe en Estados Unidos. Entonces, lo que ocurre es que las compañías todavía no pueden hacerte pesar de manera legal que vos todos los años les compres las semillas, que pagues por propiedad intelectual, y eso en Argentina no existe porque la semilla es considerada un ser vivo, no puede estar regulada, ¿no? Por eso hay una discusión en la ley de semillas siempre que promocionan Monsanto y demás, porque ellos quieren cambiar esa parte justamente de la normativa. Pero como no pueden todavía, su gran negocio ha sido vender venenos, ¿no? Venderte semillas y que necesariamente tengas que hacer algún tipo de aplicación. Y estamos hablando de un negocio que por año mueve más de 3.000 millones de dólares, solamente en Argentina. O sea, es una torta fastuosa, y la realidad es que cuando tenemos que hablar de estos problemas, hay un trasfondo económico que es un poco lo que explica todo el gran desastre sanitario que tenemos hoy en día, ¿no? Y lamentablemente es así. Por último, Patricio, y no te robamos más tiempo, ¿qué nos depara el futuro con respecto a los agrotóxicos? Bueno, la verdad es un tema muy complejo porque, a ver, es lo que hablábamos un poco fuera cuando no estábamos al aire, ¿no? O sea, ¿de qué manera revertimos esto? Bueno, lo ideal sería parar por completo toda la maquinaria actual de utilización de venenos. Eso sería lo inicial, ¿no? Y la realidad es que eso no va a pasar, porque todo esto está sostenido se sostiene por sostener al mismo tiempo proyectos políticos, ¿no? O sea, la caja de la soja es una caja que se ha expandido con el correr de los gobiernos, básicamente. Y más allá de los matices y las retóricas discursivas del momento, ¿no? Algunos más con más énfasis en que sí, que este es el camino, otros como disimulando un poco, todos los gobiernos han intensificado la aplicación de agrotóxicos y el uso de transgénicos, ¿no? Entonces, cuando leemos toda esta situación, ¿no? Leemos el escenario y vemos los proyectos políticos que tenemos en el gobierno, que tuvimos de gobierno y demás, la realidad es que bajo este tipo de conducciones no va a haber un cambio, sino que va a haber una profundización permanente, porque son actores que en definitiva están sosteniendo, están financiando a estos gobiernos, ¿no? Entonces,
Desde ese punto de vista es muy complicado encontrar una salida. Lo que sí se está viendo es una promoción muy fuerte y una expansión en contrapartida de lo que sería la agroecología, que surge como una respuesta lógica de las comunidades, de las asociaciones vecinales, de los grupos ambientalistas, para contraponer otro modelo y al mismo tiempo dar la certeza de que lo que hoy se está generando, primero, no son alimentos, segundo, que se está generando un daño irreparable al ambiente y a las personas, y por otro lado, de que esto es un círculo muy, muy chico, ¿no? Digo, porque en algún momento hasta el rol exportador de la Argentina va a quedar en suspenso o caído, porque el mundo está evolucionando hacia otro lado. O sea, Europa está teniendo otro tipo de consumos, se está incentivando esto, ¿no? Lo agroecológico, lo orgánico. Entonces, ¿qué va a hacer Argentina con todos estos productos que está exportando, que están cargados de venenos? ¿Hasta cuándo va a poder seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, necesariamente creo que hay una respuesta que está surgiendo, que se está consolidando, porque la agroecología no es nueva, pero se está consolidando también como una opción para tener un buen vivir, que es lo que en definitiva necesitamos, ¿no? Por supuesto que falta mucho, pero a ver, se ha discutido la creación de una dirección de agroecología, lo cual es un aspecto positivo, dirección nacional. La provincia de Buenos Aires ha lanzado algunos planes de promoción de la agroecología. Son iniciativas muy pequeñas, ¿no? Pero si pensamos de esto hace 10 años, no había ni un rastro de posibilidad de hacerlo, ¿no? Y al mismo tiempo, a la par de las alternativas que generan las asociaciones vecinales, los colectivos y demás, que son los que están generando el cambio, también hay grupos de productores, por ejemplo, que están nucleados en RENAMA, que es la Red Nacional de Municipios Agroecológicos, que están logrando que muchos distritos estén firmando compromisos y estén implementando políticas internas de migración hacia la agroecología, ¿no? Esto es en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe. Hay casos muy fuertes, muy importantes para seguir, como el caso de por ejemplo, Guaminí, que es un distrito donde ya hay un molino harinero trabajando de manera agroecológica de hace años. No todo el abastecimiento se da de esa forma. En Gualeguaychú ocurre lo mismo. Bueno, esas son opciones que creo que nos dan una esperanza y un camino de salida, ¿no? Pero si lo pensamos bien, Patricia, son respuestas que salen de la gente, del pueblo mismo, y si se quiere, a contramano de lo que están pregonando o implementando los funcionarios de turno, los políticos de turno y quienes dicen representar justamente al pueblo, ¿no? Así que, lamentablemente, es como que hay que hacerlo al margen del Estado, lo cual es espantoso, porque el Estado somos todos y debería ser representativo, ¿no? Pero esta respuesta está surgiendo, es fuerte, y creo que no tiene, o sea, que no se va a parar, ¿no? Esto no va a frenar. Creo que al revés, vamos hacia una Argentina con más agroecología, y eso me da, por supuesto, esperanza para lo que viene en términos sanitarios. Por supuesto que sí. Yo creo que una persona más cada tanto se sume a esta movida agroecológica o busque alternativas para ir terminando con el tema de los agrotóxicos y otros tantos temas que lamentablemente sufren nuestros hermanos del interior, va sumando semillitas o como granitos de arena, y entre la fuerza que pueda generar más gente, y en algún momento se va a tener que escuchar. Yo creo que la voz del interior se está empezando a escuchar en muchos otros aspectos, no solamente la agroecología o los agrotóxicos, y eso está bueno, ¿sí? Porque lamentablemente nosotros lamentablemente, al estar en lo que es el centro de la movida, que es Buenos Aires, que es capital, es como que hay muchas cosas que no nos llegan, y todo esto está bueno para poder entender que somos más que la provincia de Buenos Aires, somos mucho más que nosotros mismos. Es necesario, digamos, la única salida que nos queda también, si vamos a pensar en una supervivencia general, ¿no? No estamos hablando de cuestiones muy chiquitas acá, estamos hablando de que tenemos pueblos con 30-40% de muertes por cáncer, o sea, y no es un pueblo o dos, tenemos infinidad de poblaciones que están complicadas. Pero por otro lado también tenemos que entender de que todo este tema, cuando se pone en discusión, porque algunos dicen, bueno, estás en contra del desarrollo, de la estabilidad económica de los pueblos, y ese aspecto realmente es muy básico, muy superficial, porque la única respuesta que se está dando en ese caso
es una respuesta económica, ¿no? Y acá no estamos hablando de números económicos estrictamente, estamos hablando de la vida, que es mucho más que un número económico, por supuesto. Y por otro lado, existe la posibilidad de producir de otra forma, y el mercado, si lo ponemos en términos económicos, lo está pidiendo. Porque la realidad es que la producción orgánica cotiza mucho más que los commodities, eso es algo que es indiscutible, lo cual le abriría otra opción a la Argentina si quiere mantenerse como un país agroexportador con una generación de productos de calidad, sano, ¿no? Con otra cotización más elevada. Eso por un lado. Y después es interesante que esto que estamos hablando, que tiene que ver con venenos, no se pierda en esta discusión que a veces, no sé si te habrá llegado de, bueno, pero vos usás el RAI en tu casa, vos estás usando permanentemente insecticidas. Sí, claro que los estás usando, y esta no es una discusión excluyente, o sea, no es que no podemos hablar de los otros temas, y tampoco está bueno que estés utilizando venenos en tu casa, ni mucho menos. Pero acá estamos hablando de una dosificación que es diferente, o sea, no te pasa una avioneta tirándote 100 millones de litros de RAI, ¿no? Todos los años, por tu cabeza o por tu casa, ¿no? Y al mismo tiempo estás haciendo, en todo caso, una elección de si usas o no ese producto. Acá estamos hablando de poblaciones que están siendo literalmente envenenadas, que ni siquiera son partícipes del circuito económico que genera ese veneno, ¿no? Y que si cuando uno ve las recomendaciones que tienen los fumigadores, que usan casi trajes de astronautas según lo que debería ser, ¿no? Porque no tampoco lo respetan, para poder aplicar esos venenos, ¿qué queda para la gente que vive en los pueblos junto a los lotes, ¿no? O sea, deberían vivir todos adentro de una burbuja para poder protegerse de que tu vecino hoy está aplicando 2,4-D, mañana endosulfán, pasado glifosato, y el fin de semana aplica todos juntos porque se le ocurrió que estaría bueno probar a ver qué efecto tiene eso sobre las malezas, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos a tratar, pero hay que pensar en esto, en la solidaridad, hay que pensar en el valor de la vida, ¿no? En aspectos a largo plazo, no solamente en si mañana en la bolsa de Rosario aumentó un poco más la soja. Tal cual, tenemos que aprender a usar una palabrita que se llama empatía y pensar en el más allá, ¿sí? Pensar que nosotros estamos de tránsito y que vienen otras generaciones atrás que tienen el mismo derecho que nosotros a disfrutar todo lo lindo y todo lo hermoso que nos da la naturaleza. Así es, y no tenemos mucho tiempo. Y eso es lo que hay que meditar, ¿no? O sea, eso es importante. A ver, cuando uno ve las políticas que implementan algunos países que están, por supuesto, evaluando esto de mejorar la alimentación, el consumo de determinados productos, encuentra que justamente ciertas cuestiones que se están aplicando en Argentina están erradicadas de hace décadas. O sea, en Europa hace 20 años que no se usa un producto como la atracina, que es uno de los herbicidas más aplicados en Argentina, por ejemplo, ¿no? Y empresas con base justamente europeas están comercializando y aplicando, fomentando el uso de estos venenos en Argentina de productos que ellos mismos en sus propios territorios tienen prohibidos y para los cuales hacen campañas de no uso, ¿no? Entonces, tenemos que mirar eso y entender justamente que si hay una decisión en ese sentido y hay una conciencia a partir de la evidencia científica de que esto perjudica la salud, nosotros en Argentina tenemos que implementar las mismas cosas. A ver, hace unos años, te lo cuento chiquito, hará así 7 años más o menos, hice producción para un documental para Francia con un equipo de periodistas de Francia, ¿no? Ellos venían a mostrar un poco cómo era esto del modelo transgénico en Argentina. Entonces, mi pregunta lógica era, bueno, ¿qué pasa con la soja y con el glifosato en Francia? Entonces la respuesta que me dieron es, no, en Francia está prohibido tener hasta una maceta con una planta de soja transgénica, o sea, no se puede. ¿Pero por qué no se puede? ¿Porque la planta es mala? No se puede porque automáticamente que vos aprobás un transgénico de soja como los que hay en el mercado, estás incentivando el uso de glifosato. Entonces directamente lo que hacemos es vetar la siembra de la soja transgénica, y con eso ya mantenían a raya el uso del glifosato. Bueno, ese tipo de políticas son muy interesantes, por supuesto, y que se pueden imitar, y al mismo tiempo, bueno, o utilizar la información científica que ya se ha generado justamente para modificar el modelo y avanzar justamente hacia la opción agroecológica, ¿no? Sí, será cuestión de rogar que llegue el que se anime a tomar cartas en el asunto y cambiar las cosas para que todo esto pueda ser una realidad en nuestro país. Patricio. O será el mismo mercado, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? O será el mismo mercado, digo, que en algún momento se terminará cansando de los productos envenenados argentinos y bueno, va a pedir otra cosa. Y ahí hay que ver de qué se disfrazan
los productores y las organizaciones del campo con este discurso que todavía mantienen, ¿no? Y cómo se reinventan. Uf. Esperemos Patricia, estar nosotros con salud para poder verlo, ¿no? Ojalá podamos ver ese cambio que se necesita para el bien de todo lo que nos rodea y fundamentalmente, que es lo que siempre hacemos hincapié nosotros, los que van a venir, ¿sí? Porque uno en cierta forma hace lo que hace pensando en los chicos, pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, porque como vos bien decías, nosotros ya somos de paso, somos rápidos en el camino y hay gente atrás que va a venir. Y bueno, estaría bueno que pueda disfrutar de todo lo que nosotros disfrutamos. Así es. Bueno, Patricia, un gusto grande. Mil gracias, muy interesante todo lo que compartiste con nosotros y bueno, ojalá en algún otro momento podamos charlar más acerca de algún nuevo libro, ¿por qué no? Nos comprometemos a leer, por lo menos ya a mí me entusiasmó la idea de poder leer Envenenados para empezar, así que bueno, en algún otro momento estaremos charlando. Cómo no, a disposición. Un gusto grande. Muchas gracias. Por el espacio. Que sigas bien. Un saludo, hasta luego. Bueno, Luis. Sí. ¿Dónde se pueden comunicar? Pueden comunicarse obviamente a las redes de Modo Eco, nos encuentran en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube, donde también pueden ver los programas que si no los viste los podés revivir o compartir con otras personas. Bueno, ¿qué te parece, Luis? ¿Qué le parece a todos los que están compartiendo con nosotros Modo Eco del día de hoy? Si nos vamos a una pequeña publicidad y a la vuelta vamos a ver qué es lo que se festeja el día de hoy, la ecofecha del día. Perfecto, vamos a la pausa y ya volvemos. Vamos. No te muevas de ahí. Quédate con nosotros. Ya volvemos con más de lo que te gusta. Playbuff, It's Energy. Llega a miles de personas. Publicita tu negocio, emprendimiento, ministerio o banda musical en las plataformas de Playbuff, redes, website, aplicación 24 horas y en los programas en vivo. Hacé crecer tu negocio. Escribinos por inbox a las plataformas de Playbuff, It Energy. Somos más que radio, somos Playbuff, It's Energy. Producimos tu programa y te capacitamos. Contamos con equipamiento, 3 cámaras, sonido HD, escenografía ambientada, croma, en vivo, operador de video y productor de piso. Además, retransmitimos tu programa sin costo adicional. Playbuff, It's Energy. Vimos. Ya estamos de vuelta. Seguí disfrutando de toda nuestra programación. Somos energía. Y estamos en todas partes. Un nuevo bloque de Modo Eco y casualidad, ¿no? Hoy es el Día Mundial de la Salud y hablando justamente de salud,
los agrotóxicos son algo que afecta y mucho a la salud, así como lamentablemente venimos viendo hace varios programas sobre el fracking, ¿sí? Nuestros hermanos del interior nos avisaron que lamentablemente sigue habiendo problemas, ¿sí? Se siguen dando los enfrentamientos que tienen que ver con la zona minera que se quiere imponer en Chubut. Y bueno, se sigue luchando por hacerse escuchar en contra del fracking y por la no contaminación del agua que obviamente produce el fracking. Si nosotros tenemos que analizar lo que nos contaba hace un rato Patricio Eleisegui, también no podemos dejar de pensar en la gente del Alto Valle de Río Negro, que hace varios programas atrás nos contaba que Francia, que era el mayor importador de la fruta del Alto Valle, de todo lo que tiene que ver con la manzana y las peras, ya no importa más frutas de nuestro país, justamente no por los agrotóxicos, pero sí por las sustancias tóxicas que genera el fracking, que van a las napas subterráneas y que finalmente llegan a las plantas contaminando la fruta. ¿Por qué? Por el agua. ¿Sí? Entonces, tiene una relación. Nuestros ecosistemas están relacionados de manera tal que se autoabastecen entre sí. Entonces, todo lo que uno, por un lado, va contaminando, tarde o temprano va pasando de un ecosistema a otro. Todo lo que tiene que ver con los agrotóxicos, por más que los estén rociando en el centro de la provincia de Buenos Aires, unas semanas después, por efecto del viento y del transporte aéreo, llega a la Antártida o llega a otro lugar. Necesariamente tenemos que estar alrededor o cerca lugares chato, que es lo más comúnmente usado en estos vuelos fumigadores. Entonces, nos tenemos que replantear un montón de cosas. Nos tenemos que replantear si vale la pena, si el costo no es demasiado alto. Quizás para los que tienen el rédito económico, las vidas que se pierden no tienen un valor significativo como para dejar de usar agrotóxicos. Yo creo que, como siempre decimos, llegó el momento de decir basta. Llegó el momento de alzar nuestra voz y empezar a hacer cosas que cambien estas situaciones. Vamos a compartir ahora ¿cómo decirlo? En primera persona vamos a ver a alguien que ya no está con nosotros y que vivió todo esto que tiene que ver con los agrotóxicos y que no solo lo vivió, sino también lo padeció hasta el último momento de su vida. Por eso, en cierta forma, desde Modo Eco, esta es una manera de homenajear a esta persona que ya no está y que dejó un testimonio para que los que quedamos entendamos de qué se trata. Vamos a compartirlo. Fabiana Amaranto Tomasi fue el símbolo de la lucha contra los agrotóxicos. Trabajó durante años para una empresa de fumigación y pagó los costos con su salud. Murió el 7 de septiembre del 2018, pero dejó su testimonio. Yo trabajaba en las plantaciones de soja, o mejor dicho, trabajaba con los aviones que fumigan la soja. ¿Saben por qué la fumigan? Fumigar es echar veneno sobre las plantas, pero veneno que no mata a la planta que quieren defender, o sea, la soja, sino a todo lo demás. Les cuento que el campo está lleno de hierbas que nacen y viven naturalmente, sin pedir permiso a nadie, por supuesto. Pero como los hombres que cultivan
solo le interesa que crezca la soja, entonces esas hierbas a las que ellos llaman malezas le molestan. Y es por eso que le echan veneno, para matarlas. Yo cuando entré a trabajar no sabía lo que hacía. Y me preguntaba, ¿el trabajo será bueno? Claro, después que me enfermé me respondí una gran incógnita, me di cuenta. Matar a toda la forma de vida que no nos gusta está mal. Está mal matar a las perdices, a los cuises, a las margaritas, a los pájaros y todo para que crezca un solo tipo de planta que les da dinero. Está mal, porque la tierra queda lastimada, porque la tierra necesita de todas las plantas, los pájaros y los bichos. Entonces, está mal. Pero además, está mal porque lo que echan para matar las plantas también termina haciéndonos mal a nosotros, las personas. Como ejemplo, a mí. Aunque parezcamos muy distintos, los animalitos, las plantas, las flores, somos bastante parecidos. No somos parecidos en la forma, por supuesto, pero todos estamos construidos por ladrillos que llaman células. Y por eso el veneno que le tiran a las plantas nos hace mal a nosotros. Y además, las plantas son resistentes y de tanto recibir el mismo veneno, se hacen fuertes. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Echar cada vez más cantidad. Y así es como enfermamos más y más y más, mucha más gente. ¿Saben? Se puede cultivar sin echar veneno, pero no lo hacen porque no saben. Ya se olvidaron cómo es hacer eso. Y la gente les vende los venenos, no quiere que se acuerden. Que se acuerden cómo era no echar venenos y que el maíz o el trigo que comemos salieran hermosos. Por eso ustedes que van a ser hombres mañana, tienen que saber que las personas y el resto de la vida tenemos que ser amigos y que si nos hacemos daño, el daño nos va a volver. Según la Universidad de La Plata y el CONICET, las lluvias tienen elevadas concentraciones de glifosato y atracina. 6 de cada 10 frutas y verduras compradas en Buenos Aires dieron positivo para al menos un plaguicida. 9 de cada 10 hisopos, toallas o tampones femeninos contienen residuos de glifosato. ¿Cuál es la solución? Migrar a un modelo más agroecológico, utilizar los elementos que nos da la naturaleza y no la tecnología, realizar nuestros propios cultivos en casa o elegir los mercados con productos orgánicos. Seguimos en modo eco y después de ver el testimonio de Fabián Tomasi, creo que nos tenemos que replantear un montón de cosas. Desde el lugar en que nos posicionamos ante todos estos problemas que tienen que ver con el medio ambiente, hasta el compromiso que uno tiene. Y cuando hablo del compromiso no estoy diciendo que uno tiene que empezar a militar por el ambiente, ser activista. Uno puede, desde una acción cotidiana, hacer algo para que las cosas no sigan como están. Desde algo tan simple como no tirar residuos donde no corresponde, desde separar o clasificar los residuos. En fin, hay un montón de cosas que uno mismo puede, se les puede ocurrir y puede ayudar a que esto que nosotros estamos tratando de hacer, que más allá de tomar conciencia, implica aprender un poquito más, conocer un poquito más sobre las diferentes temáticas, ayudar a que esto pueda cambiar un poquito. Porque si todos podemos hacer algo, la sumatoria de todo lo que hagamos puede generar algún cambio. No siempre tenemos que esperar que las personas que están y que tienen el poder de cambiar las cosas lo hagan, porque no siempre esas personas o están dispuestas o lo ven. Aunque suene no tan agradable y si se quiere lamentablemente, a veces miran para otro lado porque no les conviene, porque todo lo que tiene que ver con el manejo y la preservación del medio ambiente tiene su costado económico. Cuando hablamos de agrotóxicos, y como bien hoy decía
Patricio, estamos hablando en Argentina de una de las empresas más grandes, que es Monsanto, y convengamos que estamos hablando de mucho dinero y de mucho poder. Pero tampoco nos tenemos que quedar cruzados de brazos viendo cómo todo esto se derrumba, cómo todo esto va para un lado en donde no nos conviene como humanidad. Desde lo que cada uno de nosotros podemos hacer, sí podemos cambiarlo, independientemente de que esté Monsanto u otro. Lo importante es comprometerse, lo importante es tomar la decisión. Por eso, a partir del próximo Modo Eco, vamos a estar recibiendo a grupos de vecinos. Lo que hacen es luchar por el lugar donde viven. Y luchan porque tienen familia, porque tienen hijos, porque tienen vecinos, porque tienen otras personas por las que también luchar. Entonces es importante que cada uno de nosotros podamos acompañarlos para que ellos puedan mostrar su lucha y nosotros podamos ser un poco esa ventana que los hace visibles, donde no hay mucha posibilidad de que se visibilicen tantos problemas medioambientales. Así que a partir del próximo programa los invito a que nos acompañen para que recibamos a la Junta Vecinal de Tandil, para que ellos nos cuenten qué es lo que está pasando en esa zona con respecto a los agrotóxicos y nos digan en primera persona cómo todo lo que tiene que ver con la agroecología se convierte en una alternativa válida para que esto se pueda terminar. Así que los espero la próxima vez que nos podamos encontrar. Ya, si Dios quiere, va a estar con nosotros Gabriel Paul Rossi haciéndonos el aguante desde lo jurídico. Y que tengan buena semana, disfruten mucho y piensen mucho en todo lo que hablamos el día de hoy y en la necesidad de comprometernos para poder dejarle a las generaciones que vienen un mundo mejor. Nos vemos y que tengan buena semana. Cuídense mucho.